Bueno, pues qué bien estar aquí y qué bien estar con todos ustedes, una alegría. Entonces vamos a hablar de las Canarias Occidentales para completar el archipiélago. Entonces, una cuestión que es común en todo el archipiélago y especialmente en la isla del Hierro es la batimetría. La batimetría es tan pendiente, esta es la isla... ¿dónde está? Esta es la isla del Hierro, las vertientes, las tres vertientes, y vean la gran profundidad que tiene. El talud en muchos casos no llega a más de 1000 metros de la costa, y entonces se juntan especies mesopelágicas y batipelágicas muy cerca de la costa. Esto hace que las Islas Canarias en general y las occidentales sean un área de cotono, de unión de especies de aguas profundas y de aguas someras. Entonces, como esto fue una campaña que hicimos de pescas mesopelágicas con el buque vocal del Instituto de Pesca de Lanzarote, en el que pescamos todos estos bichos que normalmente solo ves en los libros, fue muy bonito, y era para intentar precisamente enlazar el comportamiento de buceo que vemos con los animales con qué es lo que pueden estar comiendo, pero ahora llegamos a eso. Entonces, el fruto de este cotono es que hay muchas especies. Ya habrá hablado de ello Vidal. Hay muchas especies de delfines, destaca el delfín mular simplemente porque es especial para la directiva Hábitat, y hay otras como la yuarta. Todo esto son fotos sacadas en el Hierro, todo lo que se está mostrando. El rorcual tropical, y se acerca mucho a costa, pues porque ya ven que la batimetría lo permite. Y entonces también están estas especies de aguas profundas, como son el calderón y el cachalote. Y los sifios que más se ven son el sifio de Cuvier y el de Blainville. Y de hecho en el Hierro son los que vemos, aunque luego cuando varan otros. Sin embargo, en otras islas, como habrá dicho Vidal, pues se ve también el sifio de Hierro. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas especies, hablamos de conservación porque cada especie será más o menos vulnerable dependiendo de distintos parámetros. Los parámetros tienen que ver con su comportamiento, su forma de vivir, que los hace más o menos vulnerables, su fidelidad a un sitio particular, porque si hay un impacto en un sitio particular y tienen la habilidad de moverse, entonces ya está, lo evitan. Pero si son muy fieles a un sitio, van a ser más vulnerables si hay un impacto allí. Y también con parámetros relacionados con su propia fisiología, que van a repercutir en su capacidad de reproducción y por tanto de recuperación ante un posible impacto poblacional. Entonces, para ver cómo todo esto junto influye en esa vulnerabilidad, hicimos un estudio comparativo entre el calderón y los sifios. Las razones para utilizar estas especies es que son animales de talla similar, que se alimentan a profundidades similares. El sifio de Cuvier, el sifio de Cuvier, a ver, es que es este, perdón, un poco más profundo, bueno, puede llegar a 3000 metros según una marca, pero el sifio de Blainville y el calderón se alimentan de media a profundidades similares. Entonces tienen los mismos retos. Ahora, lo que estamos viendo es que los han solucionado de formas completamente distintas y que esa forma de solucionarlos influye en por qué unos se mueren cuando hay cargamentos militares y otros no. Entonces, para estudiar esto les pusimos marcas. Estas marcas se pegan con ventosas y graban tanto profundidad como movimiento en los tres ejes y también sonido. El sonido es muy importante. Entonces, esta es la profundidad, un perfil de inmersión de un calderón, en este caso. Y el sonido, no he puesto el sonido, si alguien lo quiere oír lo vemos más tarde, porque si no, no da tiempo a todo. Pero el sonido lo que sí es importante, porque una vez en ICS, pues gente, ¿no? Unos estudiantes me decían, ¿pero qué es un bus? Porque encima que hablan en inglés, es difícil entenderlo. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad. Estos son chasquidos, los clics regulares, que es con lo que hacen la búsqueda de alimentación a larga distancia, de ecolocalización, y cuando quieren ya atacar a la presa, entonces pasan de las fotos acústicas al vídeo acústico, emitiendo estos mismos chasquidos, normalmente, a gran repetición, y esto es lo que forma el zumbido, ¿no? Entonces el zumbido se interpreta como intento de captura de presa, y es magnífico que hagan esto porque es un lujo. Nos están diciendo acústicamente cuántas veces están alimentando y dónde. Entonces, esta es la comparación entre un sifio de Cuvier, entre el perfil de buceo de un calderón y un sifio de Blainville. Fíjense, las profundidades son la misma, pero el calderón ha tardado 20 minutos, la media son 15, pero máximo 21.
El calderón de aleta corta estamos hablando, que es distinta especie, aunque hay algunos que se empeñen en que se tienen que comportar igual que el de aleta larga. Entonces este es un calderón de aleta corta y este es el sifio de Blainville. El sifio de Blainville, la inmersión media son 50 minutos, 45-50. Ha llegado hasta 1 hora y 20 bajo el agua. Y los círculos son los intentos de captura de presa. Entonces aquí vemos varias cosas. Una es que el calderón se alimenta en una cuarta parte del tiempo, una tercera parte del tiempo que el sifio, pero luego solamente intenta capturar una presa, mientras que el sifio de media son 20 por inmersión. Pero además, si vemos las velocidades a las que bajan y las que suben, a la que bajan la profundidad de descenso es muy similar. Vienen a ser alrededor de 1 metro por segundo en las dos especies y en casi todas las especies de cetáceos que se han estudiado. Sin embargo, la velocidad de ascenso, el calderón sube muy rápido y el sifio sube rápido al principio, pero luego hace esto que todavía es algo que tiene a todo el mundo intrigado. Entonces, estos son en rangos de profundidad, esto hay que multiplicarlo por 100. Entonces, en rangos de profundidad de 100 a 1000 metros, esto no se preocupa, que es el tamaño muestral, pero esto de aquí es el calderón y esto es el sifio. Y en rangos de profundidad de 100 metros, el calderón baja a más o menos 1,5 metros, 2 metros, luego, baja, se estabiliza, sigue buscando con ecolocalización y si encuentra algo, se tira en picado, que es el sprint que les hizo apodarse los guepardos de aguas profundas. Y luego sube, pero justo desciende la velocidad en la parte peligrosa, cuando se abren los pulmones, cuando ya estás en los últimos 100 metros antes de llegar a superficie, y al abrirse los pulmones es cuando puede pasar el nitrógeno de la sangre a los pulmones y puede descomprimir, mientras que el sifio justo va más despacio a unas profundidades en las que todavía los pulmones están cerrados y luego parece que acelera al final cuando no debería serlo. Pero todo esto lo que nos está diciendo es que todo esto y el perfil de inmersión, que no sé si lo he puesto, no he puesto un perfil de inmersión. Bueno, lo que queremos decir es que este comportamiento de buceo tan raro y las velocidades que lleva es un buceo extremo, porque es de 45 minutos, está por encima de su límite aeróbico de buceo, y entonces este comportamiento extremo de buceo es lo que se piensa que origina la vulnerabilidad de los sifios ante sonares militares. Es decir, si en este momento esto tiene que tener algo comportamental y fisiológico, porque si no, no lo haría. ¿Por qué va a perder tiempo subiendo despacio después de una inversión de casi 1 hora? Es ilógico. Entonces esto tiene que ser muy importante. Si viene un sonar y irrumpe interviene en este comportamiento, entonces es por lo que aparecen en las playas y se encuentran, ¿no? Entonces, además, ¿cuál va a ser su capacidad de recuperarse? Este es un seguimiento de un sifio de Blainville que llamamos ACDC, que vimos el primer año que empezamos los seguimientos anuales. Se llama CDC porque la marca es un poco así como una... se vio cuando estaba acompañada de la madre, tendría unos 2 años, quizá 3. Después se siguió viendo a lo largo de todos estos años. Este es el valor de tener una serie temporal que hemos podido ver cuando se separó de la madre. En 2004 ya no estaba con la madre, ya cuando estaba con otros grupos. En este año estaba con grupos con adultos, pero todavía no tenía cría, y su primera cría vino a aparecer aquí en 2013. Entonces, si vino a aparecer aquí en 2013, el animal tenía, entre 11 y 13 años. Esto, cuando hemos hecho el seguimiento, esto es un ejemplo, pero tenemos seguimientos de bastantes, no bastantes, algunas hembras con diversas crías a lo largo de los 10 años de estudio. Y la media parece ser de un intervalo entre crías de unos 3 años. Entonces, 3 años me parece excesivamente lento. Pero, ¿qué pasa? Que ese es un intervalo normal, cuando nadie los interrumpe, en una zona en la que están muy bien. Hicimos tasa por respirometría, tasa metabólica por respirometría, porque puedes contar las veces que respiran, las escuchas y las ves en el perfil de inmersión. Entonces se hace esto con las distintas especies, cachalotes, sifios y calderones, y se ve que un calderón es 4 veces más caro, su tasa metabólica de campo es 4 veces mayor por unidad de peso de masa que la del sifio. Entonces, ¿qué pasa? Que un calderón es de alto consumo y un sifio es de bajo consumo. En general,
un alto consumo, una alta tasa metabólica está relacionada con una mayor capacidad de reproducción. Entonces aquí, en el estrecho de Gibraltar, cuando vieron que hubo una mortandad de calderones, vieron, si recuerdo bien y si no que alguien me corrija, que la tasa reproductiva pareció incrementarse. Dado que el zifio no parece que le sobre energía, dado que parece siempre vivir al límite de todo, me extrañaría, aunque no está comprobado, que pudiera recuperarse de esa manera. Entonces, también hay otras cosas que los hacen más o menos vulnerables a distintos, ya no hablamos de los sonares, a otros tipos de impacto. Por ejemplo, las colisiones con embarcaciones. Este es el porcentaje de tiempo que un sifio o un calderón pasan a distintos intervalos de profundidad. El intervalo de profundidad aquí está hecho así simplemente porque es donde se duplica la presión y por tanto donde se comprime a la mitad cada vez el volumen de aire que queda en el cuerpo, en los ojos nasales y en los pulmones. Pero en fin, lo que nos interesa a nosotros es que en la capa superior el sitio está solamente un 22% del tiempo, es una capa superior, realmente visible en superficie solamente es un 8%. Y el calderón, sin embargo, está un 66% del tiempo mucho más. Es decir, el calderón va a estar mucho más tiempo en superficie y por tanto mucho más disponible para ser atropellado por un barco. Y en el caso de un cachalote, este intervalo de tiempo también es bastante... Esto es un caso de... no muy... 3 minutos. Bueno, y además se hunde, y estos son aleteos, y vemos que son densos, con lo cual no va a haber manera de saber cuántos animales han varado. Es el tiempo que pasan en superficie, etcétera, los cachalotes, y esto es los resultados, esto es la tesis de Andrea Faiz, y es los resultados de un muestreo acústico en todo el archipiélago canario, del que se extrae una estima de abundancia de población. En esta estima de abundancia de población basa el cálculo de si las colisiones que se están registrando regularmente en Canarias son sostenibles o no. Para ello, entonces se hizo el muestreo tipo distance, se hicieron un montón de kilómetros, 3.000 kilómetros en todo el archipiélago, porque si no, no había manera. Además se aprovechó que teníamos un proyecto del Gobierno de Canarias, también financiado por los ministerios, y del Life in the Mares, que como sabíamos que lo teníamos y sabíamos que teníamos que ir a los bancos, aprovechamos y los incluimos en el área de muestreo, ¿no? Entonces hicimos transectos distance en todo. Y esta es la distancia, bla, 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 se saca el tamaño de la población, se hace una estima del tamaño de la población y en base a este tamaño de la población, a datos de la bibliografía de cómo crece una población y a otras fórmulas que hay en la bibliografía, se estima una tasa de extracción insostenible. Este artículo está a punto de ser enviado a publicación, o sea que si quieres lo podemos enviar, de 0,6 cachalotes, que dependiendo de unos parámetros que se utilicen podría llegar a ser de 2. En cualquier caso, la tasa de endeudamientos con signo de colisión es de 2. Es decir, que es realmente este dato es de cachalote y este dato es de todos los cetáceos. O sea que este es el que es más probable que sea cierto. Estamos duplicando la tasa de extracción sostenible en la población de Canarias. Esto es importante. Y entonces hay otros problemas, y uno de ellos es la interacción con problemas de conservación en Canarias, en general, en las Canarias Occidentales. Hay una pesquería, la pesquería del Alto, es una pesquería artesanal en la isla del Hierro y en otras islas, y resulta que los delfines mulares están robando pescado un 20% de los días que se realiza esta pesca. Entonces, son los delfines mulares, Marta Tobeña es un máster en ello, y sacó que los delfines mulares están allí todo el año, es decir, que los pobres pescadores no van a tener escape, la interacción se lleva todo el año, y que además la interacción se puede transmitir culturalmente, porque estos son animales viajeros y un 10% de los animales que se obtuvieron son viajeros. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces, a la hora de decir necesitamos, por lo que hemos visto antes, necesitamos saber si los animales que están en una isla están en otra, por eso creamos Cetabase. Creamos Cetabase y al principio la creamos dándonos muchos golpes en el pecho y poniendo Universidad de la Laguna por todas partes. Esto se va a quitar. Se va a quitar porque lo que queremos es que sea una herramienta para todos. Cetabase, si ustedes entran, es una herramienta abierta al público, en la que todo el mundo puede ver las fotos. Tienes que darle ahí clic para que no te puedes llevar ninguna foto sin pedirle permiso al dueño.
cualquier persona puede hacerse una cuenta y subir sus fotos siguiendo, por favor, las instrucciones que se dicen allí. Y esto nos ha servido, por ejemplo, para comparar los sitios de hierro, este es un caso de hierro, y encima puedes analizar tus datos y te salen ya en el formato de MARC para meterlo en el MARC de Mark y hacer los análisis de población. O sea que ahorra al final tiempo. Y ya con esto termino. De las 56 fichas de sitios que hemos conseguido de otras islas occidentales, no ha habido ningún sitio que haya coincidido. Ahora lo que necesitamos es irnos a tomar unas cervezas, Vidal y yo, cambiar esta base, intentar si a todo el mundo que dé ideas, por favor, para que sea una herramienta de todos y que todas las entidades que participan aparezcan ahí y colaborar, que colaborando es como se arregla el mundo. Gracias.